Zona Cero Documentales, para una sociedad informada. Sería más exacto hablar de los contratos de la incineradora, porque en principio hay dos contratos con un mismo objeto. El primero de ellos es del año 2011, justo antes de las elecciones forales de 2011, y el segundo es del año 2017. Hay dudas sobre si el primero de los contratos estaría todavía hoy en día en vigor. El primer contrato, el de 2011, es un contrato de obra, es decir, una administración pública encarga a una empresa, o una UTE, una Unión Temporal de Empresas, que realice una obra a cambio de un precio. La financiación la consigue esta misma administración acudiendo a los bancos. El segundo contrato, el del 2017, no es un contrato de obra, es un contrato de concesión de obra. La diferencia entre los dos tipos de contrato consiste básicamente en que en este segundo contrato el concesionario se encarga de obtener él la financiación de la obra y además de hacer la obra, él la explota durante 35 años. Es un contrato mucho más complejo. La primera pregunta, la primera clave sería si tiene que haber una incineradora o no. No es una respuesta obvia. La segunda sería, bien, admitamos que tiene que haber una incineradora. ¿De qué dimensionamiento? ¿De qué tamaño? ¿De qué cuantía? ¿Con capacidad para incinerar hasta qué? ¿Y durante cuántos años? ¿Va a ser siempre la misma cantidad de residuos que se van a ir generando? ¿O la sociedad va a evolucionar de tal manera que la cantidad de residuos que se van a eliminar cada vez sean menos? Por tanto, el dimensionamiento no es una cuestión irrelevante. La tercera sería, vale, admitamos el dimensionamiento. ¿Cuánto tiene que costar? ¿Y por qué conceptos vamos a pagar? El primero de los contratos, el de la obra, el de realizar la obra, tenía un presupuesto en cuanto a lo que es la obra edificatoria parecido a este segundo contrato, alrededor de unos 223 millones de euros, y era una incineradora de un dimensionamiento de 320.000 toneladas año. En relación con el segundo de los contratos, este último, que es una incineradora con dos líneas de 100.000 toneladas año cada una, es decir, 200.000 toneladas año, es decir, sensiblemente o notablemente más pequeña que la primera. ¿Cuál sería una quinta clave? Y no es menor, el tema del cómputo de deuda. Si nos comprometemos a hacer una incineradora y va a costar un dinero y no la hemos pagado, la vamos a deber. La pregunta es, ¿la debemos o no la debemos? ¿De quién es la incineradora? Y esa es la cuestión que intentan sortear desde el principio, cambiando la forma jurídica, buscando la manera en poder hacer la incineradora, pero que sobre todo no compute como deuda, porque entonces estaríamos incumpliendo los compromisos de déficit y de deuda y nos echarían. El tema de la deuda no viene de ahora, ya viene de antiguo. En concreto, desde el 2002 ya había una ley de estabilidad que obligaba a no superar determinados niveles de déficit y de deuda pública respecto del Producto Interior Bruto. Y entonces se montó una SAU, una sociedad anónima unipersonal, con capital público, pero que intentaban decir, como es una sociedad anónima y no forma parte de la administración, es un ente suelto, una especie de satélite, pues eso igual no computará como deuda. Las deudas que tenga esta SAU no computará como deuda. Esto es lo primero que pensaron. Confusión y oscurantismo. Es muy difícil entender quién es el contratante en cada uno de los casos, porque se complican artificiosamente para evitar, evidentemente, esos controles. Hay que señalar que en el primero de los contratos, el contratista, es decir, la administración contratante, es GHK SAU, que son las siglas de Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa, Sociedad Anónima Unipersonal, en el primero de los casos. Y en el segundo caso, en el contrato de 2017, ya no es esta sociedad anónima unipersonal, sino que es el propio Consorcio de Residuos de Guipúzcoa. GHK es un consorcio. ¿Y qué es un consorcio? Un consorcio es una asociación o agrupación de administraciones públicas. En concreto, GHK es un consorcio local, es decir, de entidades locales. Es una agrupación de entidades locales. Todas ellas municipios agrupados en mancomunidades que a la vez se agrupan en el consorcio. Y además
está la Diputación Foral de Guipúzcoa, que no deja de ser otra entidad local provincial. Bien, eso es un consorcio. ¿Qué es GHK SAU? ¿Por qué se crea una sociedad anónima unipersonal existiendo ya un organismo como es el consorcio? Pues bien, la explicación es muy sencilla. Se trata de trampas. Se hacen este tipo de trampas para evitar, por ejemplo, pagar IVA o, en este caso concreto, para que el préstamo que se va a pedir a las entidades financieras no compute como endeudamiento de la administración pública. Y para eso se crea una entidad mercantil. Pero claro, no era tan sencillo, porque esa idea que habían tenido aquí, la habían tenido en muchos más sitios. Y desde Europa lo que decían es, cuidado, cuidado. Primero decían, si el 50% de los ingresos de estas sociedades anónimas satélites de la administración provienen de ventas, podríamos entender que es una sociedad mercantil y que no forma parte de la administración y su deuda no forma parte de la deuda de la administración. Esto es lo que pensaban inicialmente. Pero claro, no era tan sencillo, porque aquí y en todas partes, en cuanto les das un pie, aparecen listos debajo de las piedras. Y todas las administraciones que querían hacer obra pública y no podían superar los niveles de déficit, empezaron a crear sociedades anónimas unipersonales, muchas sociedades anónimas unipersonales. Al punto que, claro, ya llamaba la atención. Esto funciona hasta el año 2013, porque en el año 2013 la normativa europea cambia precisamente para atajar este tipo de fraudes y para evitar que el endeudamiento público se le escape a la Unión Europea de su control. Y no olvidéis que en el 2008 aparece la crisis, una crisis mayúscula, gigantesca, que arrasa incluso con todo lo que hasta entonces entendíamos como razonable. Y lo que empiezan a decir desde Europa es, ojo, 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 que si, aunque el 50% de los ingresos provengan de ventas, resulta que esas ventas son principalmente a la propia administración, ¿qué me estás contando? Tú no estás vendiendo a terceros, estás vendiéndole a la propia administración, estás haciendo un fraude de ley, un simulacro de sociedad anónima unipersonal, cuando en realidad lo que es una forma jurídica para acometer proyectos con deuda y que esa deuda no compute. Desde Europa apretaban y el Ministerio ya en el 2015 se ve obligado a calificar como pública a esta SAU, con lo cual se acabó, game over, se acabó el truco para la SAU. La SAU ya no sirve para el propósito que se había pensado. A diferencia del segundo contrato, que como veremos en los próximos capítulos, la trampa no está en el contratante, que en este segundo caso es el consorcio, sino en el tipo de contrato utilizado. Pero en este primer contrato, la trampa estaba en el contratista, en la sociedad anónima unipersonal. Y además existía una segunda cuestión extraña, y es el tema de la financiación, que aunque corría a cargo de la administración pública y a través del Banco Europeo y otras entidades financieras, lo cierto es que tuvo dos cosas extrañas. Una, el swap, el famoso swap, que se contrata para, teóricamente, evitar los riesgos de los intereses, pero que es un mecanismo financiero extraño. Y por otra parte, una serie de compromisos que las entidades financieras le hacen firmar al consorcio y a la Diputación, en las que se obligan a unas obligaciones de hacer y no hacer, como por ejemplo, no cambiar el modelo legal de los residuos del territorio histórico de Guipúzcoa, o no cambiar el modelo de financiación de la obra, o por ejemplo, comprometerse a que en todo caso, para poder pagar, se van a subir las tarifas que van a pagar los ciudadanos. Son todas cuestiones que redundan en quitarle soberanía política a una institución, a una administración pública, y son abiertamente ilegales y abusivas y antidemocráticas. Las iniciativas Hitzartu necesitan de tu ayuda. Hazte con un bono Hitzartu Kide o ingresa tu donativo. Os proponemos un reto, que logremos entre todos y todas 50.000 suscriptores visionados de los informativos Zona Cero.